Nota, pido disculpas de antemano por la naturaleza potencialmente confusa de esta pieza, que es una especie de corriente de meditación geoestratégica de la conciencia. Es posible que esto sea demasiado abstracto para ser interesante. Si es así, repréndeme en los comentarios. Soy un gran amante del ajedrez. Aunque yo no soy más que un jugador mediocre. Me entretienen infinitamente las variaciones aparentemente innumerables y los inventos estratégicos que los grandes jugadores del mundo pueden crear a partir de ese mismo comienzo familiar. A pesar de ser un juego antiguo, las reglas que conocemos hoy surgieron en la Europa del siglo XV, ha resistido la enorme cantidad de potencia informática que se le ha aplicado en los últimos años. Incluso con los potentes motores de ajedrez modernos, sigue siendo un juego sin resolver, abierto a la experimentación y al estudio y la contemplación adicionales. Un dicho de ajedrez, que aprendí temprano en el club de ajedrez de mi infancia, es que una de las mayores ventajas del ajedrez es tener el siguiente movimiento. Una especie de lección de advertencia para evitar ser demasiado arrogante antes de que tu oponente tenga la oportunidad de responder. Un poco más adelante, sin embargo, aprendemos acerca de un concepto que invierte y pervierte este aforismo, algo que llamamos Zugzwang. Zugzwang, palabra alemana que literalmente significa movimiento obligatorio, se refiere a cualquier situación en el ajedrez en la que un jugador se ve obligado a realizar un movimiento que debilita su posición, como un rey que es arrinconado para escapar del jaque, cada vez sale del jaque, se acerca al jaque mate. Dicho de manera más simple, Zugzwang se refiere a una situación en la que no hay buenos movimientos disponibles, pero es tu turno. Si te encuentras mirando el tablero y pensando que preferirías saltarte tu turno, estás en Zugzwang. Pero claro, no podrás saltarte tu turno. Tienes que moverte. Y no importa qué movimiento elijas, tu posición empeora. Esta idea de no tener buenas opciones y al mismo tiempo verse obligado a actuar se ha convertido en un motivo en la creciente era del flujo geopolítico. Los actores de todo el mundo se encuentran en situaciones en las que se ven obligados a actuar en ausencia de buenas soluciones. Zbigniew Brzezinski escribió sobre la geopolítica como análoga a un tablero de ajedrez. Si ese es realmente el caso, ahora llega el momento de elegir qué piezas guardar. Jerusalén. Es casi imposible encontrar un análisis desapasionado del conflicto árabe-israelí, simplemente porque se asienta directamente sobre una concatenación de fallas étnico-religiosas. Los palestinos son objeto de preocupación para muchos de los casi 2.000 millones de musulmanes del mundo, particularmente en el mundo árabe, que tienden a considerar el sufrimiento y la humillación de Gaza como propios. Israel, por su parte, es un tema de raro acuerdo entre los evangélicos estadounidenses, que creen que el Estado-nación de Israel tiene relevancia para el Armagedón y el destino del cristianismo, y la masa gobernante estadounidense más secular, que trata a Israel como un puesto avanzado estadounidense en el Levante. A esto podemos añadir la religión emergente del anticolonialismo, que ve a Palestina como algo así como el próximo gran proyecto de liberación, similar a poner fin al apartheid en Sudáfrica o la campaña de Gandhi por la independencia de la India. Mi objetivo no es convencer a ninguna de las personas antes mencionadas de que sus opiniones son erróneas per se. En cambio, me gustaría argumentar que, a pesar de estas muchas y poderosas, debido a las corrientes religiosas, gran parte del conflicto árabe-israelí puede entenderse en términos geopolíticos bastante mundanos. A pesar de los enormes riesgos psicológicos que miles de millones de personas tienen en este tema, todavía se desarrolla en un análisis relativamente desapasionado. La raíz de los problemas reside en la naturaleza peculiar del Estado israelí. Israel no es un país normal. Con esto no quiero decir que sea un país especial y providencial, como diría un evangélico estadounidense, ni que sea una raíz singularmente malvada de todos los males. Más bien, es extraordinario en dos aspectos importantes que se relacionan con su función y cálculo geopolítico, más que con su contenido moral. Primero, Israel es un Estado guarnición escatológico. Se trata de una forma particular de Estado que se percibe a sí mismo como una especie de reducto contra el fin de todas las cosas y, en consecuencia, se vuelve altamente militarizado y muy dispuesto a dispensar fuerza militar. Israel no es el único Estado de este tipo que ha existido en la historia, pero es el único que existe hoy en día. Una comparación histórica puede ayudar a explicarlo. En 1453, cuando el Imperio Otomano finalmente invadió Constantinopla y puso fin al Imperio Romano milenario, la Rusia medieval temprana se encontró en una posición única. Con la caída de los bizantinos, y el cisma anterior con el cristianismo papal occidental, Rusia era ahora la única potencia cristiana ortodoxa que quedaba en el mundo. Este hecho creó una sensación de asedio religioso histórico mundial. Rodeada por todos lados por el Islam, el catolicismo romano y los kanatos turco-mongoles,
Rusia se convirtió en un prototipo de Estado-guarnición escatológica. Con un alto grado de cooperación entre Iglesia y Estado y un extraordinario nivel de movilización militar. El carácter del Estado ruso quedó indeleblemente formado por esta sensación de estar asediado, de ser el último reducto del cristianismo auténtico. Y la consiguiente necesidad de extraer un gran volumen de mano de obra e impuestos para defender el Estado-guarnición. Israel es muy parecido, aunque su sensación de terror escatológico es de tipo más étnico-religioso. Israel es el único Estado judío del mundo, fundado a la sombra de Auschwitz. Asediado por todos lados por estados con los que ha librado varias guerras. La cuestión no es si esto justifica los aspectos cinéticos de la política exterior israelí. El simple hecho es que esta es la autoconcepción innata de Israel. Es un reducto escatológico para una población judía que se considera a sí misma como si no tuviera otro lugar a donde ir. Si uno se niega a reconocer la premisa geopolítica central de Israel que harían cualquier cosa para evitar un regreso a Auschwitz, nunca entenderemos sus acciones. Sin embargo, la naturaleza escatológica guarnición del Estado no es la única forma en que Israel es anormal. También es bastante inusual ya que es un asentamiento de colonos. Estado colonial en el siglo XXI. Israel mantiene cientos de asentamientos en territorios con anexiones flexibles como Cisjordania, que albergan a 500.000 de judíos. Estos asentamientos constituyen un esfuerzo por estrangular y asimilar demográficamente las tierras palestinas, y no pueden describirse como otra cosa que colonialismo de colonos. De nuevo, se plantearán todo tipo de argumentos religiosos sobre si esto está justificado o no, pero la realidad que todos debemos reconocer es que esto no es normal. Dinamarca no tiene colonias. No se están construyendo aldeas danesas en el norte de Alemania para extender el dominio danés. Brasil no tiene colonias. Tampoco Vietnam, Angola o Japón. Pero Israel sí. Por lo tanto, Israel se desarrolla de acuerdo con una lógica geopolítica única porque es un Estado único, que tiene una naturaleza tanto de guarnición escatológica como de colonos coloniales. La viabilidad del proyecto israelí depende de la capacidad de las FDI para mantener una poderosa disuasión y proteger los asentamientos y colonos israelíes de ataques. Este hecho crea una sensación de vulnerabilidad asimétrica para Israel. Pero Serge, bribón erudito, te oigo decir. No estás utilizando una jerga geopolítica demasiado forjada para ofuscar el tema. Sí, pero déjame explicarte. Existe una asimetría de seguridad en Israel porque las FDI necesitan mantener una superación masiva y de espectro completo sobre sus adversarios. Tanto en la guerra convencional contra actores estatales como en una defensa excluyente que puede filtrar eficazmente contra actores no estatales de baja intensidad. La situación de seguridad de Israel se ha construido sobre la base de victorias abrumadoras sobre los estados árabes circundantes, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, etc. Pero también necesita filtrar y defenderse constantemente de ataques de baja intensidad. La viabilidad del proyecto de colonos de Israel está garantizada solo por la superación de las FDI y la amenaza de ataques punitivos. Más importante aún, las FDI no solo deben mantener una ventaja en guerras de alta intensidad, guerras con estados vecinos. Pero también debe filtrar eficazmente amenazas de baja intensidad como ataques episódicos con cohetes e incursiones transfronterizas de Hamás. La viabilidad de los asentamientos israelíes depende particularmente de esto último, hecho posible gracias a la inteligencia israelí, un denso sistema de vigilancia y barreras físicas. Una analogía puede resultar útil. ¿Sabías que el Imperio Romano no defendió sus fronteras? Puede parecer extraño, pero es cierto. Particularmente en los días de apogeo de los Julio Claudios, de Augusto a Nerón, Roma tenía menos de 30 legiones, cuyo despliegue dejó grandes brechas en la frontera que estaban desprovistas de tropas romanas. Entonces, ¿cómo se mantuvo a salvo el imperio? En el siglo I, Roma enfrentó una revuelta judía en su provincia de Judea. En el apogeo de sus poderes, Roma nunca enfrentó una amenaza genuina de los rebeldes judíos, y varios años de contrainsurgencia vieron al movimiento prácticamente exterminado. A finales del año 72 DC, los romanos tenían unos cientos de rebeldes atrapados en una fortaleza en la cima de una colina enmasada. Los rebeldes tenían suministros limitados. Habría sido algo trivial para Roma dejar un destacamento para asediar la fortaleza y esperar a que los defensores se rindieran. Pero ese no era el estilo romano. En cambio, una legión entera se comprometió a construir una enorme rampa en la ladera de la colina, que se utilizó para arrastrar enormes máquinas de asedio cuesta arriba y destrozar la fortaleza. ¿Por qué? Para Roma, este compromiso de fuerza aparentemente descomunal, una legión entera para desenterrar a unos cientos de rebeldes judíos hambrientos, valió la pena, porque mantenía el temor generalizado de que cualquier ataque
Cualquier desobediencia contra el imperio sería un enorme martillo. Cruzanos y te perseguiremos y mataremos. En cierto sentido, el uso excesivo de la fuerza fue el punto y sirvió como una muestra conspicua de despilfarro militar. Roma pudo asegurar las fronteras de un enorme imperio durante siglos con una generación de fuerzas sorprendentemente baja, manteniendo la amenaza de superación y castigando de manera confiable, podríamos decir excesivamente, a quienes invadieron o se rebelaron. En el caso de los judíos del siglo I, su templo fue destruido, gran parte de Jerusalén quedó en ruinas. Y su liderazgo quedó devastado y disperso. Irónicamente, Israel se encuentra ahora en una situación similar a la de sus antiguos señores romanos, necesitando mantener un amplio espectro de superación y la voluntad política para ejercer su poder de manera punitiva a fin de mantener la disuasión y proteger su proyecto de colonos. Al igual que la Roma del siglo I. Israel percibe que su capacidad para interceptar amenazas de baja intensidad ha sido puesta en duda por la sorpresa estratégica de Hamás en octubre y, al igual que Roma, las FDI están intentando hacer una demostración de notorio despilfarro militar. Por eso, el 7 de octubre, Israel se encontró en Zuzban. Tuvo que moverse. Pero la única medida disponible era una invasión masivamente destructiva de la Franja de Gaza, porque la lógica estratégica israelí dicta una respuesta asimétrica. El ataque de Hamás desencadenó necesariamente una invasión terrestre y una campaña aérea concordante con los objetivos aparentes de eliminar la organización. A pesar de la certeza obvia de que causaría bajas masivas en Gaza y pérdidas anormalmente altas entre las FDI. Se trata de una zona densamente poblada, llena de civiles que no tienen a dónde ir. Cualquier respuesta israelí estaba destinada a matar y herir a un gran número de civiles. Pero la necesidad de una respuesta está dictada por la naturaleza del Estado israelí. En última instancia, siempre he creído que no existe una solución duradera para el conflicto árabe-israelí sin una victoria militar de un lado o del otro. Ni una solución de dos estados ni de un estado es viable dada la actual construcción del Estado israelí y su contenido ideológico. 1. Es poco probable que una solución estatal, que otorga ciudadanía a los palestinos dentro del sistema político israelí, satisfaga a nadie, pero sería particularmente aborrecible para los israelíes, quienes la percibirían correctamente como la rendición de facto de su Estado a través de una abrumadora demografía. 2. La solución estatal requeriría una retirada estratégica israelí de sus asentamientos. En resumen, cualquiera de los posibles acuerdos diplomáticos constituye una derrota estratégica israelí y solo puede producirse una vez que Israel haya sufrido realmente esa derrota estratégica en el campo de batalla. Entonces, la sangre de Israel está arriba. Dentro de los parámetros peculiares de la lógica estratégica israelí, debe aplastar Gaza por la fuerza militar o, de lo contrario, afrontar la desacreditación irreparable de la disuasión de las FDI y, a su vez, el colapso del proyecto de colonos. O la capacidad de los palestinos para ofrecer amenazas de baja intensidad quedará destrozada o la población huirá al Sinaí. Probablemente, para Jerusalén, no importa mucho cuál. En última instancia, los observadores extranjeros deben comprender que el conflicto árabe-israelí está prácticamente predestinado por la naturaleza peculiar del Estado israelí. Como estado de guarnición escatológica y empresa colonial de colonos. Israel es incapaz de relacionarse normalmente con los palestinos, que no tienen ningún Estado, y la única salida al problema es una derrota estratégica israelí o la destrucción de Gaza. Este no es un rompecabezas con una solución limpia. Washington y Teherán. Simultáneamente con el colapso del Estado estable temporal en Israel. Estados Unidos enfrenta un desmoronamiento de su posición en toda la región, particularmente en Irak y Siria. Esto, quizás incluso más que la situación israelí, representa un ejemplo idealizado de Zuzban geopolítico. Para empezar, hay que entender la lógica estratégica de los despliegues estratégicos estadounidenses. Estados Unidos ha hecho un uso generoso de una herramienta de disuasión estratégica conocida coloquialmente como Tripwire Force. Esto representa una fuerza de tamaño insuficiente y desplegada hacia adelante ubicada en zonas potencialmente conflictivas con miras a disuadir la guerra mostrando un compromiso de respuesta. El ejemplo clásico de la fuerza trampa fue el minúsculo despliegue de Estados Unidos en Berlín durante la Guerra Fría. Demasiado pequeña para descarrilar o derrotar una ofensiva soviética, y de hecho, de manera notoria, el propósito de la guarnición estadounidense de Berlín era, en cierto sentido, presentarse como bajas potenciales. Negar a Estados Unidos cualquier margen político para abandonar a Europa en un conflicto. Las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur tienen un propósito similar, dado que una incursión norcoreana en el sur necesariamente mataría a las tropas estadounidenses. Pyongyang entiende que sería ipso facto declarar la guerra a Estados Unidos junto con el sur.
En conjunto, la fuerza trampa es una herramienta útil y bien establecida en la disuasión estratégica, utilizada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética, como en sus despliegues en Cuba, durante la Guerra Fría. Hoy, Estados Unidos adopta una estrategia similar en Oriente Medio, en relación con Irán. Los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente en realidad no son particularmente complejos, aunque a menudo así lo parezcan simplemente por el hecho de que el complejo de la política exterior estadounidense es malo para explicarse y no está interesado en explicarlo. El objetivo estratégico estadounidense, en pocas palabras, es llevar a cabo una negación del área e impedir la hegemonía iraní en el Medio Oriente. Esto, a su vez, es una extensión de la gran estrategia estadounidense más amplia, que consiste en impedir que los hegemones regionales preeminentes o potenciales consoliden posiciones de dominación en sus regiones, Rusia y Alemania en Europa, China en Asia Oriental, Irán en Medio Oriente. La historia geopolítica del mundo moderno es la de una triple contención por parte de Estados Unidos, utilizando una serie de satélites regionales, representantes y despliegues avanzados. Como Irán es el único estado de Oriente Medio con potencial para convertirse en una potencia hegemónica regional, es objeto de la contención estadounidense. Por lo tanto, los persistentes despliegues de Estados Unidos en lugares como Irak y Siria deben entenderse principalmente como esfuerzos para perturbar la influencia iraní y ofrecer un despliegue avanzado para combatir a las milicias iraníes. Estos despliegues son en sí mismos necesarios porque el aventurerismo estadounidense a lo largo de las últimas 2 décadas creó Trascanistán vacíos en Irak y Sudán. Pueden entenderse como una forma de fuerza trampa que también tiene un valor operativo limitado. Desafortunadamente, Estados Unidos ha descubierto los límites de estos esqueléticos despliegues avanzados. La presencia estadounidense en toda la región es demasiado pequeña para disuadir de manera creíble un ataque, pero lo suficientemente grande como para invitarlo. El problema, muy simple, es que la caja de herramientas estándar estadounidense es relativamente inútil para disuadir a Irán y sus aliados, por diversas razones. La represalia estándar estadounidense por los ataques a sus instalaciones y personal, ataques aéreos, tienen poco valor disuasivo contra los combatientes irregulares que están dispuestos a sufrir bajas y que están mentalmente aclimatados a una larga lucha de desgaste estratégico y supervivencia. Irán y sus representantes tienen horizontes temporales prolongados que se resisten a reprimendas cortas y duras. Además, Irán y sus aliados prosperan en condiciones de desorden gubernamental, acostumbrándolos a la capacidad de Estados Unidos de destruir estados, creando lo que yo llamo basureros. Crear un basurero puede ser estratégicamente útil en muchas circunstancias. Al crear intencionalmente un estado fallido, se puede crear un vacío de desorden a las puertas del enemigo. En las circunstancias adecuadas, esta es una palanca potente para crear una negación del área geoestratégica. Sin embargo, en el caso de Irán, los centros fallidos, o al menos desestabilizados, crean vacíos para los cuales Irán es el llenado más natural. Esta es la razón por la que los tiroteos geopolíticos de Estados Unidos en todo el Medio Oriente han coincidido con décadas de crecimiento constante de la influencia iraní. Todo eso es para decir: las palancas de Estados Unidos en Medio Oriente no representan un elemento disuasivo creíble ni para Irán ni para sus representantes. Esto se está demostrando en tiempo real, con las demostraciones de fuerza estadounidenses que fracasan rotundamente a la hora de frenar las actividades iraníes. Las bases estadounidenses han soportado implacables ataques con cohetes por parte de representantes iraníes, ataques que han matado a soldados estadounidenses. Y el movimiento Ansar-Allah, los hutíes, continúan obstruyendo el transporte marítimo en el Mar Rojo a pesar de una campaña aérea limitada. En un entorno geoestratégico donde la disuasión ya no es creíble, las fuerzas trampa, como las bases estadounidenses en Al-Tanf y la Torre 22, dejan de convertirse en elementos disuasorios y se convierten en meros objetivos. Además, la muerte de soldados estadounidenses ya no inspira indignación pública ni fiebre de guerra como antes. Después de décadas de guerras en todo el Medio Oriente, los estadounidenses simplemente están acostumbrados a oír hablar de víctimas en lugares de los que nunca han oído hablar y que no les importan. Por lo tanto, como instrumento geoestratégico y político interno, el cable trampa está roto. Una vez más, nuestros buenos amigos los romanos ofrecen una analogía instructiva. En los primeros años del siglo II, aproximadamente 101 a 106 DC, el gran emperador romano Trajano llevó a cabo una serie de campañas que conquistaron el sistema político independiente de Dacia. Aunque la entrevista de Putin con Tucker Carlson tal vez contribuyó mucho a normalizar las detalladas digresiones históricas, nos mantendremos alejados de las particularidades de los orígenes indoeuropeos de los dacios y simplemente diremos que se debe considerar a Dacia como la antigua Rumanía. En cualquier caso,
el gran Trajano conquistó Dacia y añadió vastos nuevas provincias populosas para el imperio. Sin embargo, esta conquista se entendió como un signo de debilidad romana. ¿Cómo? ¿Por qué? Durante siglos, Roma había controlado indirectamente Dacia como una especie de reino cliente proxy en sus fronteras, mantenido en línea con las expediciones punitivas y la amenaza que representaban. En ocasiones en las que los dacios se comportaban de manera problemática para Roma, como incursiones en territorio romano o volverse demasiado independientes o asertivos, Roma realizaba ataques punitivos, quemaba aldeas de Isias y, a menudo, mataba a jefes y reyes dacios. Sin embargo, en el primer siglo, Dacia se había vuelto cada vez más poderosa y políticamente consolidada, y Roma se sintió obligada a actuar de manera más agresiva. En resumen, Trajano tuvo que conquistar Dacia, una campaña militarmente costosa y complicada, porque la disuasión de Roma estaba desapareciendo y la amenaza de incursiones punitivas limitadas se había vuelto cada vez menos aterradora para los dacios. Este es un ejemplo clásico de paradoja estratégica. Una ventaja estratégica que se estaba evaporando socavó la disuasión de Roma, obligándola a adoptar un programa militar mucho más costoso y expansivo para compensar su persistente debilidad. La paradoja aquí es que la conquista de Dacia fue una hazaña militar impresionante, pero que se hizo necesaria debido al colapso de la disuasión y la intimidación romanas. Si Roma hubiera sido más fuerte, habría seguido controlando Dacia mediante métodos indirectos, y más baratos, que no requerían el estacionamiento permanente de varias legiones allí. Fue una gran victoria, que trajo muchos beneficios tangibles al imperio. Pero a la larga contribuyó innegablemente a la sobrecarga y el agotamiento de Roma. Vemos una dinámica similar en juego en Medio Oriente, donde la caída del poder disuasivo de Estados Unidos pronto podría obligarlo a tomar medidas más agresivas. Por eso esas voces que llaman a la guerra con Irán, por muy trastornadas y peligrosas que sean, en realidad están centrados en un aspecto crucial del cálculo estratégico de Estados Unidos. Las medidas limitadas ya no son suficientes para intimidar, lo que puede dejar en el establo nada más que la medida total. Y así, Estados Unidos se enfrenta a Zucban. Hasta el momento parece que la tradicional caja de herramientas estadounidense tiene poco o ningún valor disuasivo. Y las bases estadounidenses en la región parecen ser más bien objetivos que trampas. De manera similar, la limitada campaña aérea contra Yemen no parece haber degradado significativamente la voluntad o la capacidad de los hutíes para atacar el transporte marítimo. Un reciente ataque de decapitación contra el grupo Kataib Hezbollah. Sobre el papel, una impresionante demostración de la inteligencia estadounidense y de su capacidad de ataque, solo desembocó en otro estallido violento contra la zona verde de Bagdad. Más ampliamente, un aumento en los despliegues estratégicos estadounidenses, tanto en forma de una presencia terrestre reforzada como de la llegada de activos navales, no pareció disuadir significativamente al eje iraní. Estados Unidos pronto enfrenta la perspectiva de una elección difícil, entre una retirada estratégica o una escalada. En cualquier caso, un despliegue esquelético de trampa en la región se vuelve obsoleto, y Estados Unidos debe salir o profundizar más. Es por eso que ahora hay alarmas encendidas en la burbuja de la política exterior, que teme una retirada estadounidense de Siria, junto con llamados cada vez más desquiciados a bombardear Irán. Eso es Zucban, dos malas decisiones. Kiev. Finalmente, llegamos al frente europeo, donde Estados Unidos enfrenta una elección difícil. La premisa estratégica de Estados Unidos en Ucrania quedó seriamente en duda debido a dos acontecimientos importantes ocurridos el año pasado. Estos fueron 1, el abyecto fracaso de la contraofensiva de Ucrania. Y 2, la exitosa movilización por parte de Rusia tanto de mano de obra adicional como de su complejo industrial militar, a pesar de un intento de estrangulamiento mediante sanciones occidentales. De repente, la idea de que Estados Unidos lleve a cabo un debilitamiento asimétrico de Rusia parece cada vez más inestable. Ya que ahora es muy dudoso que Ucrania pueda retomar territorios significativos y es evidente que el ejército ruso está en camino de salir del conflicto más grande y significativamente endurecido por sus experiencias. En efecto, ahora parece que los resultados más importantes de la política de Washington en Ucrania han sido reactivar la producción militar rusa y radicalizar a la población rusa. Ahora Washington enfrenta una elección. Su preferencia inicial era respaldar al ejército ucraniano con material de menor costo, inventarios del antiguo bloque soviético de miembros de la OTAN de Europa del Este y excedentes disponibles de sistemas occidentales, pero ahora claramente esto ha llegado a su fin. Los esfuerzos dentro del bloque de la OTAN para ampliar la producción de sistemas clave, como proyectiles de artillería, están en gran medida estancados. Y el Pentágono reduce silenciosamente sus objetivos de producción a medida que pasa el tiempo.
Mientras tanto, ha surgido un consenso de que los esfuerzos de Rusia para aumentar la producción de armas han sido notablemente exitosos, y el complejo industrial ruso disfruta de una ventaja significativa tanto en la producción total como en el costo unitario de los sistemas clave. Entonces, ¿lo que hay que hacer? Occidente, con lo que realmente nos referimos a Estados Unidos, tiene tres opciones. Reducir el apoyo a Ucrania, llevando de hecho a una retirada estratégica y descartando a Kiev como un activo geoestratégico condenado al fracaso. Mantener el apoyo en las líneas actuales, con el objetivo de mantener un mínimo de poder de combate básico de las AFU. Lo que mantiene a Ucrania con un soporte vital mientras sufre agotamiento estratégico. Aumentar masivamente el apoyo a Ucrania a través de una política industrial militar generalizada, lo que de hecho hará una transición parcial de Occidente a una posición de guerra en nombre de Ucrania. La cuestión aquí es que Rusia tiene una ventaja en la transición a una economía de guerra. Y tiene pocas dificultades para vender esa opción a la población porque, de hecho, el país está en guerra. Rusia disfruta de importantes ventajas, como una estructura de costos más baja y cadenas de suministro más compactas. En un año electoral, en el que una parte cada vez mayor tanto del electorado como del Congreso parece cansado de oír hablar de Ucrania. Es difícil imaginar que Estados Unidos se comprometa con una reestructuración económica de facto y una economía de guerra disruptiva en nombre de Ucrania. De hecho, ahora parece haber una creciente alarma de que la ayuda militar de Estados Unidos pueda ser cortada por completo. Y parece poco probable que el último paquete de ayuda sea aprobado en medio del último embrollo de seguridad fronteriza. Y así Estados Unidos se enfrenta a Zugban en Ucrania. Puede optar por apostar todo, pero esto significa vender un rearme disruptivo y vertiginoso al público estadounidense en tiempos de paz. Y apostar por una pieza vacilante en Kiev, que ahora se enfrenta a una reestructuración del mando y a otro bastión defensivo destrozado en Avdiivka. Una retirada estratégica consistente en abandonar Kiev puede tener más sentido desde una perspectiva puramente costo-beneficio, pero sin duda hay factores de prestigio en juego. Alejarme por completo de Ucrania y simplemente dejar que la aplasten sería visto, y con razón, como una victoria estratégica rusa sobre Estados Unidos. Eso deja la tercera puerta, que es el tipo de ayuda por goteo que mantiene la percepción de apoyo estadounidense a Ucrania, pero no ofrece perspectivas reales de victoria ucraniana. Se trata de una jugada cínica, que apuntala a los ucranianos hacia una muerte más lenta de la que ellos mismos pueden ser considerados responsables. Nunca abandonamos Ucrania, ellos perdieron. No hay buenas opciones. Eso es Zugban. Conclusión, entra Osal. El problema geoestratégico básico que enfrenta Estados Unidos, y su amante ectópico, Israel, es que se ha agotado la capacidad de aplicar contramedidas asimétricamente económicas. Estados Unidos ya no puede apuntalar a Ucrania con excedentes de proyectiles IMRAP. Ni puede disuadir al eje iraní con reprimendas y ataques aéreos. Israel ya no puede mantener la imagen de sus impenetrables defensas excluyentes, de las que depende su peculiar identidad. Eso deja la difícil elección entre una retirada estratégica y un compromiso estratégico. Las medias tintas ya no son suficientes. Pero hay voluntad para una medida plena. Para Israel, que no tiene profundidad estratégica y una autoconcepción mundial e histórica única, era inevitable que se eligiera el compromiso en lugar de la retirada estratégica, que en su caso es mucho más metafísica que puramente estratégica y equivale a la deconstrucción del yo israelí. Concepción. De este modo, la inmensamente violenta operación israelí en Gaza, una operación que nunca podría haber ido de otra manera, dada la densidad de la población y su significado escatológico. Estados Unidos, sin embargo, tiene un alto grado de profundidad estratégica. La misma profundidad estratégica que le permitió retirarse de Vietnam o Afganistán con pocos efectos nocivos significativos en el territorio estadounidense. Sin duda, persiste la posibilidad de que Estados Unidos sea próspero y seguro mucho después de retirarse de Siria y Ucrania. En efecto, las famosas escenas caóticas de evacuación frenética de Saigón y Kabul representan momentos notablemente lúcidos de la política exterior estadounidense, donde prevaleció el realismo y las piezas de ajedrez perdidas quedaron libradas a su suerte. Esto es cínico, por supuesto, pero así es el mundo. Este es un motivo estándar de la historia mundial. Los momentos más críticos en geopolítica son generalmente aquellos en los que un país enfrenta la elección entre una retirada estratégica o un compromiso total. En 1940, Gran Bretaña se enfrentó a la elección entre aceptar la hegemonía de Alemania en el continente o comprometerse a una larga guerra que les costaría su imperio y conduciría a su eclipse final por parte de Estados Unidos. Ninguna es una buena opción, pero eligieron la segunda. En 1914,
Rusia tuvo que elegir entre abandonar a su aliado serbio o librar una guerra con las potencias germánicas. Ninguno de los dos parecía bueno y eligieron lo último. La retirada estratégica es difícil, pero la derrota estratégica es peor. A veces no hay buenas opciones. Ese es Tugban.